Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Ismael Cot, estoy con mi esposa Yolanda y esta serie que empezamos hoy se llama La mentalidad del reino. Es muy importante entender el concepto de una mentalidad de reino porque vivimos en un reino, somos parte del reino de Dios y tenemos que adaptar muchas cosas para vivir conforme a lo que es un reino y especialmente el reino de Dios, ¿no? En primer lugar tenemos que entender que antes de todo existe Dios, ¿verdad? Es alguien autosuficiente que siempre ha existido. Ya para empezar es un concepto que nos cuesta trabajo, creo. Pensar que nosotros que como pensamos siempre en el tiempo, estamos confrontados a un rey que ha siempre existido, ¿verdad? Y que no necesita de nadie para existir. Por lo tanto, Dios realmente no es tan realmente un nombre, sino que es una característica y solamente Él califica para tener este nombre que se refiere a la eternidad, ¿no? Él es totalmente independiente de todo, ¿verdad? Y Él comenzó su proceso creativo produciendo primeramente un mundo invisible donde Él estaba viviendo. Porque el reino de Dios es un reino invisible. Invisible a lo natural. A lo natural para nosotros, exacto. Es un reino verdadero, un reino que existe. Porque muchas veces confundimos invisible como que no existe, ¿verdad? Ajá. Hay muchas cosas invisibles que sabemos que existen. Las ondas del teléfono, El aire, el viento, ¿verdad? Es algo invisible, vemos efectos del viento. Pero el viento nadie lo ha visto, no lo puedes describir como de qué color es y cómo se mueve, ¿no? Vemos sus efectos. y con los ojos naturales no tenemos acceso a ver ese mundo espiritual de Dios, o el mundo espiritual en general, Exacto, ¿verdad? exacto. El mundo espiritual, sobrenatural, sin embargo, en un momento dado Dios te puede dar el don, la capacidad de ver en lo espiritual, Exacto, ¿no? Que exacto. es una revelación que él da para en un momento específico. Y hay muchísimos testimonios de personas que hemos visto cosas espirituales, sobrenaturales, con ojos naturales. Por Entonces, supuesto. podemos saber que sí existe. Existe eso. Dios ya da visiones, da muchas cosas que nos permiten meternos ahí, descubrir este mundo invisible. Pero bueno, eso en general el mundo de Dios, el primer mundo de Dios fue su mundo invisible y Él fue creador de todo esto. Por lo tanto, podemos decir que es el gobernador de todo esto y usando otra palabra que le conviene más a Dios, Él es el rey de este reino invisible. Dueño absoluto. Dueño absoluto, ¿verdad? Entonces, esto fue su primera creación, el reino invisible de Dios. Pero como que después Dios, como es muy creativo, ¿verdad? Pensó que quería también tener hijos a su imagen, a su semejanza, y para nosotros los hijos, Él nos creó un mundo visible, diferente un poquito en este concepto, aunque finalmente tenemos que saber que el mundo visible que tenemos es la copia del mundo invisible de Dios. O sea, el reino de Dios, que está en el tercer cielo, Sí, tiene una réplica, por decirlo así, así es. en lo natural, Sí, en el universo. exacto. Y esta réplica es la tierra donde vivimos. Obviamente, no como la conocemos ahorita, que hemos hecho a perder muchas cosas, pero cuando se creó no había ninguna corrupción, era perfecto, no estaba ahí dañado nada, y eso era la copia de lo que Él tenía. Porque como un verdadero padre, pues Él va a dar a sus hijos por lo menos lo mismo que Él tiene.
Es como una colonia de su reino. Exacto, exacto. Él hace una copia visible, pone el hombre que se mueve a través de 5 sentidos, que nos permiten manejarnos en el mundo visible y nos va a dar realmente gobierno también sobre esta copia visible de su mundo invisible. Dios no estaba contento solamente con gobernar ángeles y su mundo invisible. Dios quería algo más, porque en su naturaleza hay una característica de Dios que lo empujó a crear este mundo visible que leemos en Génesis 1, ¿no? Que creó el universo, los planetas, la tierra, todo esto. Y lo que motivó a Dios a hacer algo es su naturaleza, que es el amor. Como dice Juan, ¿no? Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor necesita un sujeto, un motivo de amar. Y eso somos nosotros. Es como cuando una mujer va a dar a luz, va a tener su bebé y está preparando el cuarto del bebé, ¿no? Sí. Entonces va y la cuna y las paredes y las pinta y lo empieza a decorar y lo hace con ese cariño, porque ya desde ese momento está preparando ese amor que va a dar a esa personita que va a nacer en ese espacio, ¿no? Yo a veces así veo a Dios, ¿no? Como preparando todo el universo, todas las maravillas, porque sabía que iba a poner al hombre en ese espacio. Exacto. Estaba preparando su medio ambiente. Exactamente. El lugar Y de la donde... manera más preciosa que puede haber, porque pues hay maravillas preciosísimas en la Tierra. Yo creo que tenemos el planeta más bonito de todo el universo. Estoy convencido. Dios no nos metió en el segundo lugar, nos metió en el primer lugar. Entonces, este amor de Dios lo motivó a hacer una creación tan impresionante. La verdad, cada vez que ves el cielo, ahí un día que está bien despejado en la noche, dices, wow, ¿verdad? Qué impactante, como que a Dios se le ocurrió hacer tantas cosas para nosotros que vivimos en un planetita ahí, ¿verdad? Porque Él es este amor. Entonces, Él creyó todo esto, y como Él es rey, nos entrega a nosotros también el gobierno sobre el reino nuevo que acababa de haber creado, ¿no? Por eso de las primeras cosas que Dios dice a Adán y a Eva es señorear, tener dominio sobre la creación visible. ¿No? Entonces nos delega un reino. Nos delega un territorio que tenemos que administrar como la máxima autoridad. Aquí, en el mundo visible, el hombre como género, no mujer o hombre, el hombre es la máxima autoridad. Es lo que Dios dijo a Adán y Eva. Eso trae a veces un poquito de, pues como de duda, ¿no? Porque muchas gentes preguntan, bueno, pero ¿por qué Dios, que es todopoderoso, que todo lo sabe, puede frenarse, por decirlo de una manera, en la tierra? O sea, ¿por qué Dios no puede hacer lo que Él quiera en la tierra? Y yo creo que es un tema que valdría la pena meternos ahí, porque no es que no pueda. Claro que puede, por supuesto. Pero Él decidió hacerlo de otra manera. Él decidió darle esa autoridad al hombre, ¿no? Sí, así es. Pues, ¿qué te parece? Vamos a un corte ahorita y regresamos para desarrollar este punto de la autoridad del hombre y por qué Dios no se mete en la tierra ahora, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.
Estamos de regreso, estamos hablando de la mentalidad del reino y estábamos hablando cómo podemos manejar esta mentalidad en la tierra, ¿verdad? Somos llamados a reinar porque Dios es rey y los hijos de rey también son llamados a reinar. Entonces, tu pregunta era, pero ¿por qué Dios no reina directamente sobre la tierra y mandaría como manda en el cielo? Claro, porque podrían preguntar, o la pregunta podría ser, bueno, si el hombre es imperfecto y no sabe hacer las cosas perfectas y Dios sí, pues ¿por qué no Dios las hace? Exacto. Entonces, podemos primero regresar a Génesis 1. Dios da la orden al hombre. Ustedes van a señorear, van a sojuzgar la tierra. Ustedes la van a mantener, van a trabajar sobre este Edén que nos ha dado y hacerlo crecer porque vamos a colonizar todo el planeta para el reino de los cielos. Entonces nos han delegado la autoridad máxima en la tierra, nos entregan la tierra. Jesús dice después, hemos heredado la tierra, ¿no? Heredado este reino visible, y a partir de este momento es como un contrato, es un poquito como un contrato que tienes cuando tú rentas una casa. Rentas una casa que pertenece a alguien, es el dueño de la casa. La tierra, todo lo que hay en ella y la creación pertenece a Dios. Eso es claro. Pero nos entrega bajo contrato por un tiempo toda la creación visible. Y ahí es exactamente como en el concepto de renta de casa. Al momento que tú rentas una casa, firmas el contrato con el dueño de la casa. Y la persona que va a dominar en esta casa, que va a reinar en la casa que se renta, eres tú, porque tienes el contrato de usar esta propiedad durante el tiempo definido en el contrato. El dueño no puede venir, no puede meterse a tu casa que estás rentando y cambiar las paredes de color, mover los muebles, o hacer una fiesta. Exacto. Y sigue siendo su casa, pero no tiene el derecho de usarla y de reinar en esta casa. Ahora, es la responsabilidad de la persona que está rentando esa casa, pues, de cuidarla, de mantenerla, ¿no? De tenerla en buen estado, de sojuzgarla. Sí, y de administrarla y de cuidarla. También podría ser un concepto de rey y virrey. Sí, exacto. Digo, lo vemos, por ejemplo, en México, ¿verdad? Con España, pues era el rey de España que tenía a sus virreyes en un territorio que les pertenecía, pero que habían mandado a alguien a gobernarlo y sojuzgarlo. Sí. Pero el territorio pertenecía al rey. Exactamente, por supuesto, ¿no? Es un poquito lo que Jesús menciona en Mateo 25, 34, porque finalmente Jesús describe la era del reino de los cielos y la provisión de este reino para el hombre, pero dice algo interesante Jesús. Este reino le pertenecía ya al hombre antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? Dice ahí en Mateo 25, 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, somos nosotros los que están sentados a la diestra de Dios, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En otras versiones, como la amplificada, dice, entonces el rey dirá a los que están a su derecha, venid benditos de mi Padre, que habéis sido favorecidos por Dios, designados para la salvación eterna, heredarán el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fue idea de Dios de compartir su reino visible y invisible también con sus hijos, lo vamos a ver después, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos llamó nosotros la humanidad y nos dio esta herencia de poder manejar desde lo visible también lo invisible. Reinamos en la tierra, es nuestro primer entrenamiento.
pero después... Es un tiempo de prueba, Sí, ¿no? Es un tiempo sí. de prueba en donde Dios está dándonos realmente la oportunidad de reinar. Y no solo reinar en cuanto al cuidado, la parte natural, digamos, del Ajá. planeta, sino también la parte espiritual, Sí, ¿no? sí, sí. Y la encomienda que se nos ha dado. Sí, sí, sí. Hay una enorme diferencia entre el gobierno de Adán y el gobierno de la iglesia. El gobierno de Adán estaba limitado al mundo visible. El gobierno de la iglesia se amplió hacia el mundo invisible. Cuando Jesús dice, todo lo que ataran en la tierra también será atado en el cielo. Quiere decir que nuestra autoridad empieza a subir y a llegar a otros niveles, que es el mundo espiritual. Entonces, somos más bendecidos hoy. Nuestro reino es más importante que el reino que Adán había heredado. Más extenso. Más extenso. Y pareciera, ¿verdad? A veces escuchamos preguntas acerca de, bueno, ¿y Adán era hijo o no era hijo? Exacto. ¿Por qué condiciones? ¿Verdad? Y es muy interesante. Bueno, Génesis a mí, yo creo que es uno de los libros favoritos Sí. para mí en la Biblia, porque a veces pensamos, bueno, a Dios no le salió bien el plan y tuvo que ver un plan B. No, Sí, no desde existía. antes de la fundación del mundo ya estaba todo lo que estás hablando ahorita, ¿no? Sí. Ya estaba planeado, ¿no? Exacto. Iba a haber la creación y después de eso venía la caída. Sí. No es una equivocación, no es una falta que Dios tuvo que remendar, no, estaba planeado, porque aún en los tiempos de Adán era una prueba. Sí. Y luego viene la caída y sigue siendo una prueba, ¿no? Sí, Y sí, luego sí. viene Jesucristo y entonces ahora ya somos hijos y sigue siendo una prueba, Sí. ¿no? Sí, Y, sí. y yo veo el corazón de Dios ahí dándonos esa oportunidad de siempre, en la situación en que estemos, puede ser en el jardín del Edén, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los tiempos del fin, Dios siempre está ahí dándonos la oportunidad de ejercer una mayordomía con lo que nos está dando Así y es. con lo que nos estamos viviendo, porque Ajá. nos está preparando para algo mejor, Así es, así que es es. la eternidad con Él. Claro, claro, no, no. Y todo está en el plan A. En el plan A, exacto, No no hay B, existe- C, Z, No existe ¿no? este plan B. No dice, Dios conoce las cosas y las ha establecido y como tú dices, estamos en la prueba de aprender a reinar, porque si no nos sale tan fácilmente, porque hay una mentalidad, por eso esta serie se llama La mentalidad del reino, porque la primera mentalidad que tenemos es la mentalidad de esclavo. Es la mentalidad de pobre, es la mentalidad de víctima. Y eso tenemos que modificar, porque nunca Dios nos creó para ser una víctima, para ser pobre, para ser esclavo, sino nos llamó y nos creó a todos desde Adán para gobernar. Y es ahí donde tenemos todos, tú y yo, todos tenemos que trabajar, porque no nos sale naturalmente hasta que nacimos de nuevo y que el Espíritu recibe la revelación que somos hijos de Dios, que somos llamados a reinar y que las puertas nuevas que se van a abrir nos van a enseñar un panorama totalmente diferente. Pero es parte de nuestra formación como hijo, tenemos que crecer. Gálatas dice que el niño del rey se ve igual que el hijo del esclavo, hasta que tiene la revelación de quién es. Y muchas veces no hemos reinado en esta tierra por ignorancia de que somos reyes, pero no tenemos todavía la mentalidad forjada de un rey. Qué importante es conocer quién es tu Padre Celestial Sí, y quién eres tú en Él. exacto. Por eso es tan importante estar estudiando la palabra, estar en el Instituto Bíblico, Sí. estar en continuos estudio, porque el estudio, el conocimiento es poder, como hemos Exactamente. dicho siempre. Sí, sí, sí. Y si no sabemos esto, no lo ejercemos. No, y es lo que pasa.
Entonces Satanás abusa de nuestra ignorancia y no vivimos el reino como debemos de vivir. Bien, pues se acaba esta primera parte acerca de la mentalidad del reino. Vamos a seguir en los otros programas que vienen y recuerdan, siempre en victoria.